Buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy tenemos al doctor Rodrigo Méndez Alonso a presentar el seminario de agosto. El doctor Rodrigo es biólogo originalmente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en Puebla, doctor en Ecología y Manejo de Recursos Naturales por el Instituto de Ecología en Jalapa y ha realizado 3 estancias postdoctorales, una en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de California en Los Ángeles y en el Instituto de Ecología. Desde el 2014 es investigador titular en el Departamento de Biología de la Conservación del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en Baja California, México. Se conoce también como CICESE. Y sus líneas de investigación son ecología y fisiología de plantas, con un énfasis en relaciones hídricas y biomecánica y aplicaciones de ecología en sustentabilidad, en particular agroecología e infraestructura verde urbana en ambientes áridos y semiáridos. Rodrigo, muchas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, pendiente de escuchar tu presentación. Al contrario, Lenny, muchas gracias y pues mucho gusto en conocerlos. Creo que, bueno, no sé si afortunadamente, desafortunadamente somos poquitos, entonces pues podemos hacer una plática, digamos, más informal, más dinámica, ida y vuelta. Yo había pensado más como para estudiantes la plática, pero sí, pues igual si me cuentas un poco, Roberto, para saber, y luego Alfonso, Juan, como sus intereses, podría modular la plática para cortar las partes pues, que van a ser muy básicas para ustedes y al revés, ¿no? Entonces, no sé, pues aprovecho el espacio para poder conocerles y vamos avanzándole. ¿Cómo ven? O esperan. Pues me parece Dime. bien. Ujú. Adelante. Ah, bueno, me mencionaste a mí que llegué de último. Está bien. Yo trabajo aquí, yo estoy en Costa Rica, en la Universidad Nacional en Heredia. Trabajo en ecofisiología mayormente, aunque doy cursos también en ecología de la restauración y ecología de ecosistemas a nivel un poquito más elevado en la carrera. Doy fisiología vegetal. Pero la investigación ha estado basada en ecofisiología básicamente de plántulas, plantas en diferentes ecosistemas de Costa Rica. No todos normalmente ecosistemas naturales o protegidos, mayormente con especies nativas, arborescentes, nativas de importancia forestal, más que todo para restauración y recuperación de ecosistemas. Pero mi trabajo ha sido mucho en ecofisiología de la fotosíntesis y las relaciones hídricas de plantas. Am, y algunas cositas relacionadas con la ecología, como el ambiente mismo, las condiciones de un poco de ecofisiología, pero más que todo a nivel de rodal, sobre estructura de la vegetación, arquitectura. Tengo un par de trabajos en biomecánica de plántulas. Y me interesa mucho la biomecánica, pues fue un tema que me metí ya después de haber terminado mi tesis doctoral y todo, y me metí a hacer cosas de ese tipo, que me gusta mucho la parte física de las plantas, la arquitectura. Padrísimo. Eh, Sí. pero sí, más que todo, últimamente estoy más interesado en la selección de especies para restauración, incrementar un poco el conocimiento de nuestras especies forestales, más que todo para poder colocarlas dentro de procesos de restauración de una manera más eficiente en términos de luz, agua y nutrientes. Por ahí, esa es mi formación. Padrísimo. Voy a tratar de, no sé si Juan quiere comentarnos algo y si no, Vale. pues me adelanto. Adelante, Juan. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Mucho Hola, gusto. Juan, mucho conocerte. Em, bueno, pues muchas gracias por estar aquí y contento de participar en esta presentación. Bueno, un poco de mi historial y yo empecé mi carrera en investigación trabajando en ecología forestal y un poco de ecofisiología en los bosques de Polilepis, que es una especie, em, es una especie de altura en los Andes. Luego me moví a España para hacer mi doctorado, en el cual hice
hidrología forestal en bosques mediterráneos, donde estudié un poco las interacciones planta-agua, bueno, árbol-agua, bosque-agua. Y ahora soy un postdoc en la Universidad de Nevada en Las Vegas y aquí trabajo en ecohidrología en general, en ambientes áridos. En, eh, una de mis investigaciones trata acerca de la relación de la humedad del suelo, el potencial hídrico de las plantas, la resistencia al embolismo, pinos ponderosa. Y bueno, entonces tengo bastante interés en lo que es ecofisiología. Estoy aquí para... Para escuchar lo que hacemos realmente en mi línea de investigación. Es un laboratorio compartido con otro colega aquí en CICESE. Les voy a contar un poquito dónde estamos y qué hacemos, porque eso también, pues, siendo una audiencia latinoamericana, pues realmente para explicarles en dónde estamos ubicados y cuál es nuestro ambiente. Mi centro de investigación es un centro de investigación con un nombre larguísimo, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior en Ensenada, Baja California, México. Somos uno de los 25 centros de investigación financiados por el Gobierno Federal de México. Somos centros de investigación que estamos repartidos en todo el país con diferentes vocaciones. Algunos somos en ciencias naturales, otros en tecnología pura y otros en ciencias sociales. Esencialmente somos centros que prácticamente hacemos maestrías, doctorados e investigación, no tenemos licenciaturas. Entonces, esa es como nuestra vocación principal. CICESE como centro de investigación, pues ya tiene un poco más de 50 años, vamos a cumplir 52 años. Tenemos cuatro grandes divisiones, cuatro grandes áreas, que son biología, física, ciencias de la tierra y oceanología. Este centro está juntitito al mar, estamos a menos de 1 kilómetro del mar. Y CICESE y Ensenada está aquí. Es una ciudad que está en la corriente californiana, entonces es una zona altamente productiva en el medio marino. Entonces hay mucho interés pesquero. Y nuestra división, pues somos cuatro departamentos: el de biología de la conservación, biotecnología marina, de ciencias médicas y microbiología. Entonces, así es como estamos conformados. Nosotros tenemos en el departamento de biología de la conservación un énfasis en el estudio de la biota de Baja California. Estudiamos diferentes áreas, algunos colegas, somos 7 investigadores, un postdoc y más o menos 40, 45 estudiantes, un departamento relativamente pequeño. Estudiamos 2 personas plantas, 3 personas vertebrados, una colega mamíferos marinos, una genetista y una experta en artrópodos. Entonces, así es como estamos conformados y pues los colegas, pues ahí, los estudiantes ahí andan girando en esos temas. Y pues estamos más metidos realmente en esta zona, ¿no? Pero pues muchas personas colaboramos con diferentes colegas de otras áreas en otras regiones de México principalmente y a veces también internacionalmente. Y cuanto a mí como investigador, les decía que no tenemos como tal un laboratorio, tenemos un laboratorio que es de plantas y ecosistemas compartido por 2 investigadores, Steve Bullock y yo. Y yo en particular me dedico a una línea que le llamo ecofisiología aplicada. Ecología aplicada y sustentabilidad es el nombre, digamos, de mi línea para propósitos oficiales. Y me dedico a estos 2 temas principalmente recientemente: agroecología en términos de irrigación y agricultura de precisión y desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, en infraestructura verde, ecología urbana y también he hecho un poco de conservación, restauración y ecología básica. Eh, y voy a pasar a la plática, voy a irme un poquito rápido en la parte, digamos, que ustedes ya conocen y saben a lo mejor mejor que yo, pues qué es ecofisiología, ¿no? Ecofisiología de plantas como tal, yo la estudio tanto con enfoques ecológicos en patrones como enfoques mecanísticos en fisiología. Estudiamos el estudio básico, más nos hemos dedicado a estudiar transporte de agua en plantas em, en diferentes ambientes, pero estamos más enfocados a ambientes áridos. Eso también hemos hecho. Y bueno, esto es más para estudiantes que ya sé que todos ustedes son más profes. Entonces, normalmente para estudiantes sí les hago énfasis en la importancia de la transpiración y en el costo de la disyuntiva funcional agua-carbono, porque muchas personas pues no están al tanto, ¿no? Del gasto altísimo de agua que representa la transpiración, que son sistemas circulatorios abiertos y eso implica un costo
en términos de agua muy alto para unas unidades de carbono muy bajas por unidad de agua. Pero pues ustedes ya se la saben. Igual menciono el potencial hídrico, que ustedes también ya lo conocen bastante bien, entonces me voy más a lo nuestro. Hemos hecho estudios de mediciones de potenciales hídricos en especies de nuestra región. Nuestra región es una zona mediterránea, la porción sur de la provincia florística de California. Tenemos una riqueza de especies alta para parámetros mediterráneos. Para nuestra latitud, pues sí tenemos una cantidad de especies alta, sobre todo muchos endemismos. Y varias de estas especies son altamente resistentes a la sequía. Tenemos un régimen de lluvias de invierno, veranos secos, cálidos, pero tenemos muchísima variabilidad. Entonces hemos tenido años que llueven 80, 90 milímetros, lo cual nos pondría en un extremo muy, muy árido, y hemos tenido años de 600 milímetros. Entonces hay mucha variabilidad, tendiendo cada vez más a la parte seca. eh, pero por tanto tenemos especies con una alta diversidad de estrategias de uso de recursos, desde especies que son, digamos, con potenciales hídricos más cercanos a cero, especies sobre todo freatofíticas, hasta especies muy resistentes a la sequía. Este era un video, pero yo creo que ustedes ya conocen bien la cámara de presión de uso convencional. Es para las personas que no lo conocen. Hemos hecho también estudios para entender esto a lo mejor sí les va a gustar más porque es este término de estudio de resistencia a la cavitación. Para entender la resistencia a la cavitación, pues se usan varios métodos. Em, los métodos tradicionales son deshidratación y medición de la conductancia de los tallos, que se hace con un bench drying, o sea, secas las plantas y mides la conductividad con un aparato de Sperry. Y pues eso es el tradicional, es la referencia más utilizada, pero es bien tardado. Otros colegas han utilizado otros métodos, como el método de la centrífuga, una centrífuga que genera un movimiento rapidísimo, y entonces eso es em, una manera de inducir embolismos muy rápidos y que aparte permite medir al mismo tiempo la conductancia de los tallos, igual con un aparato de Sperry adaptado a una de estas centrífugas muy grandes, pero pues prácticamente esas centrífugas grandes ya no existen, para empezar. Y la otra es que es un método costoso porque hay que adaptar los rotores, hay que adaptar las entradas, o sea, ahí tiene mucha chamba mecánica y técnica para modificarlo. Un tercer método es el método de inyección, que por ejemplo esta gráfica la hice con inyección de aire en árboles de la selva tropical seca de México, y también tiene sus bemoles, o sea, requieres tener el aparato para inyectar, la cámara de presión, es más o menos inexacto porque puedes generar muy poquitas muestras, aunque también es rápido y puedes generar, por ejemplo, una curva por día fácilmente, ¿no? En lo que no podrías con deshidratación, pues es variable. Ahora lo que hemos realizado últimamente, y este artículo lo acabamos de publicar con el trabajo de una postdoc que estuvo en nuestro laboratorio, la doctora Georgina González Reveles, que ahora es profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Generamos un método de bajo costo para medir la vulnerabilidad al embolismo utilizando una variante del método óptico. El método óptico se basa en la idea de que los cambios en la absorción o reflexión de la luz a través del tejido nos dan una indicación de la cantidad de agua que hay en los vasos. Entonces, si un vaso está lleno de agua, va a tomar una tonalidad, y los cambios relativos cuando ya empiezan a llenarse de aire los vasos los podemos cuantificar a través de fotografía repetida. Esta fotografía repetida, pues sí, se hace con una repetición muy frecuente, por lo cual se requieren técnicas, pues, no manuales, sino automatizadas. Entonces nos juntamos con un colega que es un ingeniero electrónico muy bueno, aquí en CICESE, para desarrollar un equipo basado con microscopios muy baratos, microscopios de Amazon, de esos de 50, ni siquiera son de $50, son de 20, $25, $500 para México. Y estos microscopios pueden automatizarse, hay rutinas para automatizarlos,
Los electrónicos nos han ayudado para hacerlo y tenemos aquí en este artículo los códigos por si ustedes quieren replicar esto y con un bajo costo tener un medio para poder medir cuantificar la resistencia a la vulnerabilidad eh, en especies de sus áreas. Aquí pongo la referencia. Y realmente es muy fácil de generarlo. Realmente se requieren unos stands de microscopio, que es lo más caro tal vez. Estos han de costar cerca de 50, esos sí han de costar como $50. Están los microscopios que son muy baratos y las fuentes de luz que son muy baratas. Todo es Amazon, todo es de fácil acceso. Se modifica una base de acero con cualquier tornero o cualquier persona que haga maquinaria les puede ayudar para hacer una pegboard, una mesa de huequitos en donde ustedes van conectando a la planta para que esté fija y así ustedes pueden tomar fotografías repetidas del tallo. El método óptico había tenido, bueno, tiene la limitante que es más utilizado para hojas, porque pues la hoja es una superficie planar de muy bajo grosor y entonces es fácil la repetición fotográfica y de esa manera poder pues estimar la pérdida de conductancia en las venas de las hojas. En el tallo es un poco más tricky, un poco más tramposillo porque es difícil la exposición del gilema sin dañarlo. Y si tú dañas el gilema, vas a inducir la entrada de embolismos. Entonces, en este artículo, Georgina desarrolló varios métodos para no lastimar el gilema utilizando dos especies, una nativa, una exótica de nuestra región, y poder estimar de esta manera la trayectoria del ingreso de los émbolos, de los embolismos, eh, para poder generar estimados de P50, P90, P15 de manera más o menos automatizada. Para hacer esto se requiere también bench drying, o sea, sí requiere unos cuantos días, pero es un método pues automático, excepto en la toma de potenciales hídricos, que al principio pues, es relativamente rápida y ya luego se hace una vez por día. Entonces es un método que esperamos pueda ser accesible para el público global. No requiere microscopios de alto costo, no requiere computadoras de alto costo, se puede hacer con cualquier computadora o con lo que hicimos nosotros, que era lo más barato que encontramos, que fue una Raspberry Pi. Eh, y pues realmente en total, el insumo para generar esto, pues fue mucho menor a los 10,000 pesos, que son que $500, ya para tener el aparato armado, excepto por la cámara de presión. La cámara de presión es nuestro punto caro, digamos. Em, bueno, este es el tema que hemos hecho de este estilo. Voy a irme a la parte aplicada. Ya casi no hago ciencia básica, me da pena, pero pues depende mucho de los estudiantes, de sus intereses. Entonces los estudiantes ya casi no quieren más fisiología, sino más aplicaciones directas. Entonces hemos trabajado mucho ecología, ya sus aplicaciones de ecología y fisiología en sustentabilidad. Entonces les voy a mostrar. Pues nosotros estamos comprometidos con sustentabilidad. Nuestro centro es público, entonces dependemos de dinero federal y nos importa mucho retribuir socialmente lo que se invierte en ciencia en nuestra institución. Nosotros tratamos en el laboratorio en particular de atacar 4 ODS. Estamos en hambre, ciudades sostenibles, ecosistemas terrestres naturalmente y acción climática. Y estamos muy enfocados en el desarrollo, aplicación o implementación de lo que llaman en la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza las soluciones basadas en naturaleza. Estas son soluciones multifuncionales que permiten atacar un problema social y al mismo tiempo otro problema, bueno, el mismo problema abordado de manera ambiental y puede dar beneficios tanto ecosistémicos como económicos como sociales. Entonces son soluciones como navaja suiza que permiten resolver varios aspectos de los problemas ambientales actuales utilizando aplicaciones de naturaleza o ecosistemas. Nos voy a enfocar a lo que hemos trabajado, pues por fisiólogo de plantas, como se pueden imaginar, lo que me interesa mucho también es el tema del agua. Y el agua es un tema crítico en Baja California, por lo que les voy a contar ahorita. O sea, ustedes conocen cómo es la partición del agua terrestre, ¿no? Sabemos que la mayor parte es agua salada, una fracción muy pequeñita, un 2,5% es agua dulce, pero este 2,5%, prácticamente el 90%, 99% es inaccesible o bien en glaciares o bien en aguas subterráneas de difícil acceso. Y este 1% es lo que le llamamos las fuentes de agua humana
que se dividen en tres tipos. Las fuentes primarias, que son las de fácil acceso, ríos, lagos, acuíferos, las secundarias, que son las que requieren un tratamiento para su reuso, y las marginales, que son las que son difíciles de accesar y requieren mucha tecnología, solamente son para casos de emergencia, ¿no? Como las colecta de agua de niebla o algunas otras. Y del uso, pues el principal uso de esta agua en el humano, pues es el sector agropecuario, por mucho, el 70%. En casi todos los países se repite la misma situación. Entonces, lo que estamos buscando dentro de mi investigación son soluciones para minimizar el volumen de riego sin disminuir la productividad o la calidad de los cultivos. Esta imagen viene del Valle de Guadalupe. Este es nuestro tipo de ambiente que tenemos cerca de aquí, un ecosistema clásicamente tipo mediterráneo, lluvias de invierno, cobertura más o menos alta, muy dependiente de la niebla, del rocío que llega en las mañanas, pero con precipitación casi de desierto. Esta es una zona vitivinícola, esta es la principal zona vitivinícola de México y pues es una zona todo lo que ven aquí en el mapa en rojito son acuíferos sobreexplotados. Y aquí en azul pareciera que tenemos disponibilidad, pero no es así. Lo que pasa es que este es el desierto central y nadie vive. Entonces, como viven muy poquitas personas en esta parte, viven a lo mejor 10.000 personas en un área de 30.000 kilómetros cuadrados, realmente apareciera como si hubiera disponibilidad hídrica, pero es porque hay tan pocas personas que los poquititos arroyos que hay les ayudan para mantenerse. En realidad, prácticamente tanto Baja California como Baja California Sur, ahí voy a mover esto, son los estados más secos de México. Tenemos precipitaciones menores a 50 milímetros al año en esta región. eh, y pues la mayor parte de los recursos hídricos se van en agricultura. Entonces hay una sobreexplotación muy fuerte. Nuestros tipos de vegetación, como les mencionaba, son en el norte, pegado a la costa, un ecosistema mediterráneo clásico. En las montañas, que tenemos un cinturón de montañas que continúa la Sierra Nevada de California, tenemos pues bosques de coníferas y en el sur tenemos estos desiertos que no sé por qué decimos desiertos, están llenos de plantas, son drylands muy complejos con muchas especies muy interesantes. El cardo, esta especie de cactácea se llama Pachycereus springley, es el cactus más grande del mundo y tenemos otros árboles muy emblemáticos como unas Fuchsias columnaris que parecen del Dr. Seuss, ¿no? Unas cosas bien raras. En agroecología les voy a presentar lo que hemos hecho después de la presentación de Baja California. Como les decía, hemos trabajado con uva de vino y con garbanzo en Baja California Sur. Con uva de vino hemos intentado métodos de irrigación subsuperficial y microirrigación, entendiendo cómo este tipo de tecnología, se llama olla de barro enterrada, literal es una olla de barro que no está barnizada, que se entierra a nivel del suelo, no lo tengo aquí, eh, y esto permite una irrigación controlada muy, muy eficiente. Esto es tan eficiente porque evita fugas, evita percolación y evita evaporación, que es incluso 50% más eficiente que la irrigación por goteo, que de por sí es un método de irrigación muy eficiente. Entonces estamos hablando de un tipo de irrigación prácticamente gota a gota. El mecanismo funciona porque esta olla de barro tiene muchísimos poros, cada poro es como de 10 micras, y y cuando está sujeto a deshidratación o en el suelo, pues forma estas capas de agua. Las raíces crecen por un mecanismo que se llama hidropatrones, en donde las raíces van buscando caminitos hidráulicos. Y entonces al regar una vez y tener estas ollas de barro, se forman caminitos hidráulicos desde la planta hasta la olla. Entonces progresivamente las raíces crecen en dirección de la olla, cubren la parte que tiene flujo de agua y entonces cada gota que sale, pues es una gota atrapada por la planta. Realmente es una cosa muy, muy eficiente. El costo en México, por lo menos en nuestro estudio, no era tan alto, eran en aquel entonces 100 pesos, que eran como $6 Estados Unidos actuales. Ahorita no sé cuánto anden, han de andar como en 10 12 dólares. Eh, pero pues es una opción para agricultura, digamos, se usa en permacultura, pero no se había estudiado
la eficiencia y la fisiología. Entonces, lo que hicimos en uvas, comparamos esto con drip irrigation y pues no modifica ni potenciales hídricos, ni conductancias estomáticas, no modifica la productividad en términos de kilogramo por planta, no modifica el contenido de azúcar por medio de grados Brix. Entonces, comparativamente es lo mismo que el drip irrigation, pero el ahorro de agua es muy, muy sorprendente. Hemos hecho también estudios de irrigación deficitaria. La irrigación deficitaria es un conjunto de tecnologías que, bueno, probablemente también ustedes ya lo conocen mejor que yo, que modulan el volumen de riego en función de la fenología. Entonces, las plantas como los garbanzos y estas plantas anuales, pues tienen tres etapas fenológicas muy bien marcadas. La etapa vegetativa, la etapa de floración y la etapa de llenado de grano o fructificación. Entonces, lo que hacemos es que hicimos varios experimentos para determinar cuáles eran las etapas más sensibles y menos sensibles a la restricción de riego respecto al 100% del ETC calculado. Entonces, a partir de nuestra ETC máxima era el 100% de riego y reducíamos 25 o 50% ese volumen en la etapa vegetativa, reproductiva, florificación, de flor o de fruto, ¿no? Entonces encontramos que la productividad se maximiza, de hecho, incrementa casi igual o incluso superior que el riego total, con una restricción, al menos en garbanzos en Baja California Sur, con una restricción de 25% de riego en la etapa vegetativa. Aquí se maximizaron todos los valores que nos interesaban. Maximizó la cosecha de grano, maximizó la productividad de agua, que es la cantidad de agua invertida por kilogramo de grano, el índice de cosecha, que es una combinación de estos dos, y incluso mantuvo un calibre de grano pues adecuado para la venta. Entonces, esta ha sido es una opción muy buena porque pues lo único que implica al agricultor es cerrar la llave. O sea, no tiene que meter insumos de más. Entonces, es muy buena opción para reducir el volumen de riego hasta en 13%, que puede parecer poquito, pero en términos de litros es un montón. Y si se multiplica para todos los productores que trabajan con este cultivo en Baja California Sur, era literalmente como el mantenimiento del 20% de la cantidad de agua que requiere la capital, que es una ciudad pequeñita que se llama La Paz. Entonces, sí, realmente es muy relevante seguir explorando como ecólogos y como fisiólogos estos métodos de irrigación deficitaria, porque realmente sí son una promesa cuando no haya agua realmente para poder mantener los volúmenes de los grain yields, las cosechas, y mantener alta la productividad de agua de la cosecha, ¿no? Intentamos otro método que se llama secado parcial radicular. Este consiste en dos líneas de riego, en donde riegas en una semana una parte literal, un lado de la raíz, y a la siguiente semana riegas otra parte de la raíz, combinado con estos sistemas aquí está, ¿no? De restricción de riego del 25 o del 50-100%. Lo que encontramos es que el secado parcial radicular es súper eficiente, súper, súper, se vuela la barda, o sea, es tremendamente eficiente, incluso más que lo que probamos aquí, pero el costo de insumos pues se duplica. Entonces tienes que meterle doble línea de riego, tienes que meterle mucha más inversión agronómica. Entonces, pues ahí hay un juego económico que los agricultores, pues si tienen subsidios en energía eléctrica y en el costo del agua, pues no lo van a pagar. Entonces, realmente, esta es una excelente opción, pero es una opción que tiene que considerarse a la luz de los valores económicos de la nación en la que se esté tratando, ¿no? De todos modos, es buenísima. También hicimos pruebas para determinar la predicción de cosechas y de productividades a partir de imágenes multiespectrales y térmicas. Nosotros tenemos colegas que trabajan pues estos drones y tenemos cámaras multiespectrales, cámaras térmicas que nos permiten hacer vuelos y determinar a voluntad en diferentes etapas críticas, por ejemplo, etapa vegetativa, floración, fructificación, cómo va los colores. Y determinando los colores o las temperaturas, nosotros podemos inferir cuál va a ser el destino de la productividad. Entonces lo intentamos, eso no es algo, digamos, que nunca se haya hecho, pues sí se ha hecho, lo validamos para garbanzo y encontramos que realmente el mejor indicador
para predecir cosecha, la productividad del agua de las cosechas y la cosecha total es la temperatura. Entonces, las cámaras térmicas y ahorita ya son cada vez más bajas de costo, ofrecen una tecnología súper útil para poder predecir de manera remota los rendimientos futuros de cosecha. Esta es una herramienta bien, bien padre porque realmente el costo de esta tecnología también está bajando rápidamente. La cantidad de personas que ya empiezan a manejar drones, que saben de procesamiento de imágenes automatizado, cada vez es mayor y esto ofrece una manera bien útil para mejorar nuestra aplicación de agricultura de precisión en nuestras naciones. En cuanto a ecología urbana y soluciones basadas en la naturaleza, les voy a contar lo que hemos hecho. Estamos en tres temas principalmente, que es infraestructura urbana verde. Hemos explorado también ecología de las ciudades en islas de calor urbana y ecología en las ciudades con biodiversidad urbana. En, en infraestructura urbana verde, realmente hemos tenido la fortuna de colaborar con un grupo de ingenieros mecánicos aquí en mi institución y ellos aportan la parte ingenieril y nosotros aportamos la parte bio. Entonces, hemos hecho tesis, bueno, un estudiante hizo la tesis de maestría y posteriormente la de doctorado, la doctora Diana López Silva, y ahora es postdoctorante en la Universidad Estatal aquí cerca de nosotros, en la Universidad de Baja California, y ella se convirtió, digamos, literal en una experta en techos verdes, en la manera de crear estas tecnologías, en la funcionalidad térmica, ecosistémica y energética de estas tecnologías. Los techos verdes son una solución maravillosa. La mera verdad, yo cada vez estoy más sorprendido de los avances de mis estudiantes y lo que me enseñan mis colegas. Los techos verdes es una tecnología que integra muchas capas. De un techo convencional se pone una barrera contra raíces, una barrera que evita la pérdida del suelo y una barrera de drenaje. Y ya luego se pone el sustrato y las plantas sobre el techo. Esta solución arquitectónica pues lleva muchos años de aplicación en Europa. Se ha utilizado desde hace miles de años. Los jardines colgantes de Babilonia pues eran literalmente techos verdes. Y en México pues no hay investigación. Tenemos en México cerca de 30 artículos científicos. No creo que sea muy diferente en el resto de los países de Latinoamérica, tal vez un poco a excepción de Brasil, pero proveen un montón de beneficios en climas extremos. Les voy a mostrar ahorita. Esto es una comparación de un día frío y un día cálido en Ensenada. Ensenada es un clima delicioso, es un clima, la verdad, maravilloso comparado con otros climas en los que he vivido, pero cuando hace frío, sí realmente hace frío. Yo no tenía la remota idea de que en un día frío, esto negro y morado es la temperatura de un techo sin recubrimiento y un techo con pintura blanca em, reflejante. Y en naranja es la temperatura ambiente y verde y azul son techos verdes. Si se fijan, en un día frío, aquí se ve también, esta es la temperatura en el interior del cuarto y esta es la temperatura en el techo. La temperatura con un techo, digamos, convencional es inferior en unos cuantos grados, 5 grados, respecto a la temperatura ambiente. Pero la temperatura con techos verdes puede ser igual o incluso superior a la de la temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que el flujo de calor bueno, la narrativa sería así. En el día, el sustrato acumula calor y en la noche, en un día frío, el sustrato cede calor al interior de la habitación y entonces queda ligeramente más caliente o a temperatura ambiente respecto a techos convencionales y eso implica ahorros energéticos. Ahora, en un día cálido, juega la transpiración de las plantas y la evaporación del suelo. Entonces, un día cálido, veamos este ejemplo, podemos llegar a tener también como 5 o 6 grados arriba de la temperatura del ambiente por el calentamiento radiativo del techo, pero los techos siempre están muy por debajo de la temperatura del ambiente. Y eso hace que los cuartos sean más frescos que el ambiente. Entonces, esto en términos prácticos implica una reducción en la cantidad de energía que se requiere para climatizar habitaciones. Este es un ejemplo de Ensenada. Les digo, Ensenada es un clima delicioso, pero hay lugares que son bien extremos y ahorita les voy a contar.
En el segundo artículo de mi estudiante generó una guía súper completa. Es este artículo en Urban Forestry and Urban Greening, que si les interesa el tema lo pueden descargar. Y ahí viene toda la guía de cómo instalarlo, los costos, la cantidad de trabajo, hora persona por tipo de techo, diferentes tipos, diferentes aplicaciones, diferentes ROI, Return of Investment, de diferentes tipos de techo. Y son sorprendentes porque estos techos tienen una vida útil de 25 o 30 años y la recuperación de la inversión es menor a 8 años. Entonces, estos techos realmente son una solución bien interesante para climas extremos que requieran un gasto muy alto en climatización. Y ya de hecho, después de la experiencia de Diana para explorar los techos verdes en Ensenada, pues ahorita estamos trabajando con el esposo de Diana, que también le encantó el tema, Eric Sigala. Estamos explorando techos verdes en Mexicali. Mexicali es el extremo más extremo que se pueden imaginar. Es una ciudad que está en una cuenca desértica súper árida. Las temperaturas son récord para Norteamérica. El récord de temperatura en Mexicali ha llegado a los 54 grados. Este año llegaron a 52,7 grados centígrados en el verano. En el invierno las temperaturas van entre 7 y 5 grados centígrados. Entonces tienen el reto doble de que en verano hace un calor infernal, literalmente infernal. Puedes hacer un huevo en tu coche si tú quieres. Y en invierno tienes el reto de la calefacción. Entonces, los techos verdes ofrecen esta solución bidireccional, ¿no? Empezado a hacer los experimentos, todavía no los tenemos analizados ni concluidos, pero simplemente anecdóticamente me ha dicho Eric, bueno, para empezar, usamos plantas de desierto, nos da mucho gusto saber que sobrevivieron. Yo no tenía mucha expectativa y sí lo lograron sobrevivir en un sustrato muy cortito de 15 centímetros, nada más hay que cuidar mucho ahí sí la irrigación. Y la temperatura en un día de 42 grados debajo de este techo verde está en 38 grados. Si tú tocas una superficie fuera de este techo verde cuando tienes 42 grados, el techo se te va a 65 grados. Entonces, 65 grados, cuando los equipos de climatización trabajan consumiendo energía de manera exponencial. Si tú le metes 4 o 5 grados más, tu temperatura, tu gasto energético se dispara muchísimo. Entonces, estas soluciones basadas en la naturaleza realmente ofrecen una posibilidad para disminuir enormemente el gasto energético en las ciudades y al mismo tiempo proveen otros muchos beneficios a nivel ecosistémico, ¿no? Y ahora estamos explorando otro tipo de infraestructura verde, que son los muros verdes, que también son otro tipo de tecnología. Hay dos tipos. El muro verde es el que es la planta pegada, las enredaderas pegadas directamente a las paredes. La fachada verde es cuando tienen una canaleta con una reja que permite un flujo de aire que funciona como sistema aislante. Ahorita estamos apenas explorando muros verdes con otra tesis de doctorado de Brianda Córdoba, una ingeniera para ver justamente mitigación de calor en diferentes climas de México. En ecología en ciudades estamos estudiando los fenómenos de isla de calor urbana también en esta ciudad tan extrema, Mexicali. Es la tesis de Eric Sigala. Y hemos encontrado que Mexicali como tal tiene islas de calor que son dependientes de variables socioeconómicas, ambientales y de tipos de construcción. Esto es un ejemplo de lo que llaman en ecología las injusticias ambientales. Las zonas más pobres coinciden con ser las zonas que tienen menor cobertura de vegetación urbana y al mismo tiempo son las zonas que presentan mayor calentamiento porque la densidad de casas es muy alta. Entonces, en estas zonas rojas son zonas de reciente construcción, casas muy pequeñitas de 60 metros cuadrados a lo más y todas muy amontonaditas. Entonces, no hay espacio para áreas verdes y lo que ocasiona pues es un calentamiento proporcionalmente más alto que las zonas antiguas o ricas de la ciudad, donde hay más parques, hay más áreas verdes y tienen pues mayor oportunidad de climatización porque son las zonas ricas, digamos. Entonces, estos casos nos sirven para presentar a los tomadores de decisión evidencia para que haya modificaciones en el tejido urbano y poder generar acciones pues, idealmente basadas, como les presenté, en soluciones basadas en la naturaleza, en arbolados urbanos de alineación. O sea, hay varios diferentes tipos de estrategia que podemos tener para mitigar la isla de calor urbana en este tipo de ciudades.
Y finalmente les cuento lo que hemos hecho en biodiversidad o ecología en las ciudades. Hemos estudiado, de nuevo, casos de injusticia ambiental, lo que se conoce como el efecto lujo. En diferentes ciudades de Estados Unidos y de Europa se ha estudiado que las zonas más ricas tienen una mayor diversidad de especies de plantas y mayor cobertura de vegetación porque tienen más oportunidad de pagar horticultura, mientras que las zonas pobres son zonas depauperadas de vegetación. Estudiamos ese caso para una ciudad que es Tijuana, Baja California, México. Es una ciudad de una rapidísima tasa de crecimiento porque es la ciudad con mayor llegada de migrantes en todo el país y probablemente una de las de mayor llegada de migrantes en todo el mundo. Y encontramos que no existe este efecto lujo. En realidad, las zonas más marginales tienen mayor diversidad biológica que las zonas menos marginadas socioeconómicamente. Esto se debe a que la ciudad es una ciudad súper densa, es una ciudad generalmente depauperada de verde, no hay áreas verdes y las zonas ricas utilizan solamente césped, mientras que las zonas pobres son zonas en donde hay invasión de ambientes naturales y entonces coexisten las casas con vegetación nativa y aparte la vegetación que van trayendo los migrantes de, por ejemplo, del sur de México traen sus propias plantas para poder tener alimentación in situ. Entonces esto hace un efecto inverso del fenómeno lujo que se encontraba en otras latitudes porque estas personas pues traen literalmente sus plantas bajo la manga. ¿Ok? Y últimamente estamos terminando un estudio de distribución y diversidad de ecosistemas riparios en el Valle de Guadalupe. Es una tesis de maestría de la licenciada Katia Chávez. Ella ha estudiado la distribución, diversidad de estos bosques de galería que se encuentran dispersos en todas nuestras cuencas. Son sumamente importantes porque en una superficie menor a 1% concentran una altísima cantidad de carbono, son bosques riparios con componentes arbóreos, con una diversidad significativamente diferente a lo que se encuentra en las montañas, pero pues no tiene esquemas de protección. Entonces la idea es que los mapas que está generando Katia puedan servir como para generar áreas de protección estatales, lineales, que nos permitan conservar estos bosques y los bosquecitos de chaparrales aledaños, ¿no? Entonces, concentrando estas áreas en una fracción muy pequeña del paisaje, podemos conservar una representación muy alta de la diversidad de todas las cuencas. Y pues finalmente, ahorita estamos comenzando otros estudios de plantas invasoras, la tesis de doctorado de Hernán de la Cruz en diferentes biomas de México. México, igual que muchos países de Latinoamérica, ¿no? Colombia, Chile, Perú, tenemos una cantidad de biomas bien alta, ¿no? Tenemos desde ecosistemas áridos, hiperáridos, ecosistemas de alta montaña, selvas tropicales húmedas, bosques nublados. Entonces estamos aprovechando eso para tratar de hacer un estudio de las características funcionales de plantas invasoras entre diferentes biomas de México. Y estamos empezando también, esperamos, porque todavía no lo prueban, pero ya estamos trabajando en conjunto para intentar utilizar soluciones basadas en naturaleza con humedales artificiales, con plantas de humedales nativas, para hacer remediación de los ríos locales que están altamente contaminados. En resumen, pues la invitación está abierta para tratar de colaborar. Nos daría mucho gusto tratar de resolver problemáticas ambientales en diferentes contextos utilizando este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. Este ofrece la posibilidad de integrar ecología, economía y muchas otras disciplinas, ingeniería, para poder resolver realmente varias problemáticas ambientales con un costo-beneficio mucho más alto generalmente que la infraestructura gris convencional y aparte permitiéndonos ayudar a proporcionar una contribución para la adaptación y mitigación de las condiciones antropogénicas del nuevo siglo, em, reduciendo nuestro impacto ambiental, maximizando la posibilidad de generar beneficios sociales, ambientales y económicos a nuestras comunidades. Y ahí los ecofisiólogos y los ecólogos tenemos muchísimo que aportar, porque realmente cada una de estas soluciones pues requiere conocimiento de funcionamiento de plantas. O sea, no podemos, no, si bien no podemos desligarnos de otras disciplinas, nos da una oportunidad de integrarnos en equipos para realmente tratar de contribuir a la resolución de problemas ambientales
que requieren necesariamente enfoques multidisciplinarios, ¿no? Entonces, yo encantado de poderlos conocer, de poder pensar en contribuciones en diferentes ambientes. Eso es algo que nos apasiona, digamos, al laboratorio y generalmente cada vez más a los estudiantes, ¿no? Poder proporcionar contribuciones visibles y funcionales a los problemas ambientales que estamos experimentando. Y pues agradezco mucho al equipo de trabajo, al grupo de Techos Verdes, la doctora Ivette Zavala, que es nuestra ingeniera mecánica experta en todo lo que es bioclimatización, Diana López, Eric Sigala, Brianda Córdoba, que somos el equipo Techos y Muros Verdes, a mi familia y mis amigos, naturalmente, que también mi familia y mi esposa, que trabaja en agroecología de Vitis, Daniel, que trabaja en ingeniería mecánica, Marcela que es ingeniería química, mis alumnos que han trabajado agroecología, Denis y Patli, y mis colegas Mario, Steve Bullock y Armando Trasviña. Pues mil gracias por su atención y pues encantado de poder conversar más con ustedes. ¿Quieren que pare de compartir o lo dejo puesto? Yo creo que la puedes dejar. Muchas gracias, Rodrigo. Ah, claro. Ay, no, con mucho gusto. Eh, Hay ya dos preguntas en el chat. No sé si Roberto quieres hacerlas vocalmente o si las Ah, leemos del chat. Ok. como, como me Sí, digan. es que me adelanté un poquito porque las ideas van saliendo conforme hablas, entonces me cuesta mucho como que recordar luego, todo la mandé de una vez por ahí. La primera es con respecto a lo del estudio con garbanzos que hiciste. Me suena sumamente interesante esos resultados, porque veo que hay algún mecanismo extraño que yo no había visto en ningún lado. Tal vez la gente de agricultura es más, ha descubierto más ese tipo de respuesta con respecto al rendimiento, ¿verdad? Y producción, que yo que estaba muy lejos de lo que evaluar, digamos, el desempeño en términos de productividad final, en términos de frutos o semillas o flores. Veo que hay un posible explicación de un mejor rendimiento cuando el riego deficitario ocurre durante la última parte del crecimiento vegetativo, que Ujú. es reducir el riego durante la floración o llenado de la vaina. Esto podría estar asociado a un mecanismo celular de ajuste osmótico vegetativo foliar antes de la reproducción. Definitivamente yo creo que hay dos mecanismos que están operando acá. El uno es que son plantas anuales, entonces hay una traslocación de recursos donde los fotosintatos, Ujú, estamos literalmente, o sea, mi analogía es que estamos espantando a las plantas. Si tú les empiezas a cortar el riego, la planta dice, útale, o sea, de todos modos me voy a morir, mejor lo invierto en la generación futura. Entonces, esos fotosintatos se están traslocando a producir más flores y por ende, pues más frutos. Ahora, si tú cortas el riego en la floración, esas flores se te van a abortar. Entonces, como dices, o sea, hay este mecanismo, oh, em, yo creo que es una es como de combinación de sobrevivencia asimilación más de bien. carbono y, ajá, y la señal osmótica que ha de liberar ABA y que hace que se espanten horrible y digan, no, pues ya he hecho todas las flores. Ah, no, aparte está fregado ahorita porque no hay agua, he hecho, aborto mis flores y generan unos crecimientos, unos calibres de grano en las que sobreviven bien grandes, pero muy Ujú, poquitas. Entonces tampoco conviene porque te quedas con poca productividad, aunque tengas unos granos preciosos pero no te queda la ecuación, ¿no? O sea, que eso a unas personas sí les interesa, ¿no? Está el Grand Caliber, aquí está, mira. En Grain Caliber, si te fijas, ujú, cuando pones PF50, se va hasta ujú. arriba. Se hacen unos, como te digo, Granos PF, más grandes. ajá, es cuando le restringes al 50% el riego, cuando ya está la etapa de fructificación, Ajá, aborta todo lo que pueda abortar y se queda con unos granotes, pero pues ya son bien claro, poquitas, ya no te queda, claro. ya no te sirve, pues, porque ya se va muy abajo el grain yield. Claro, entonces Entonces la sí es planta como está una muy grande. combinación bien interesante. Y ahí siento Sí, que hay mucha fisiología, mucha fisiología. sí, hay un juego muy interesante. Como dices tú, yo no había pensado que era anual, pero sí, es obvio, ella está invirtiendo toda su vida ahí.
y juega con la asignación de recursos, dependiendo de cómo los recursos van variando conforme va creciendo. Muy, muy bonitos los resultados, muy bonitos. Lo Muchas gracias. interesante es que el caliber, grain caliber se refiere que al tamaño de las semillas de Ajá, garbanzo. exactamente. En esa condición de riego al 75, salen más homogéneos los granos y del mismo Saben, tamaño de full riego. mm, sí, no salen tan grandes, porque que eso también es una No propiedad tan grave, pero comercialmente todos muy valiosa, pero parecidos. son muy parecidos. Muy bonito. Y la otra era que es en la parte de los techos verdes. Me parece a mí que en términos de, como en términos de termodinámica y en albedo, ese tipo de factores que afectan mucho el efecto que puede tener una superficie vegetada sobre la dinámica de transferencia de calor. Siempre he pensado que, como en el experimento, la siguiente foto que todos empezaron a hacer, usar plantas, esta foto de la derecha, de la izquierda, perdón, que empezaron a usar plantas con un cierto grado de porte más alto, a no sé cuán tu follaje puede llegar a desarrollar, porque me parece que un dosel, pensando en bosque, ¿verdad? Porque sé que en Costa Rica no tenemos desiertos, y nunca he visto un desierto, ni mucho menos un ambiente mediterráneo. Pero por lo que uno sabe de la teoría un poquito, doseles con más estratos tienen una mejor atenuación de calor y hay un factor de acople, desacople, em, que se puede reducir. Entonces, en doseles más altos, podrías tener una dinámica más suave de los cambios que en un zacatal, ¿verdad? Un césped, ¿verdad? Puede ser muy eficiente, transpira un montón, pero los cambios pueden ser un poco más bruscos. No sé si han probado eso. La idea es usar arquitecturas un poquito más altas de Sí, ahí arbusticos y cosas. no, sí, ahí tienes mucha razón, o sea, Roberto, porque Sí. digamos que aquí estamos con un sustrato que es súper pequeñito, son 15 centímetros, y las plantas que están aquí se llaman Encelia farinosa, son plantas de desierto que tienen, como dices, un dosel, pues, mínimo. La cuestión es que aquí también jugamos otro juego económico. En techos verdes hay tres tipos de diseño. Lo que le llaman techos verdes extensivos, que tienen poquito sustrato, como estos, y poquita cobertura de plantas herbáceas. No hay árboles. Luego está el que llamamos techo intensivo, que es el otro extremo, que tienen sustratos de hasta 50 centímetros para arriba, o sea, pueden llegar a tener sustratos de 1 metro y pueden soportar árboles. Y luego está el intermedio, que es el semi-intensivo, que es la combinación de los dos. La cuestión es que las casas o los edificios deben estar preparados para soportar el peso del techo intensivo con árboles, sobre todo cuando el sustrato está irrigado. Cuando está el Claro, riego, el sustrato pesa un montón. Estos claro. techos están debajo de lo que nos establece las normas mínimas, que son 75 kilos metro cuadrado. Pero un techo intensivo con árboles, por el sustrato que debe tener para mantener las raíces, se te puede ir a 400. Entonces requieres una estructura ingenieril bien fuerte para que lo Claro. soporte. Y como dices, esos te mitigan cualquier cosa. Esos con la sombra, con Claro. profundidad de sustrato, es una maravilla. O sea, es como vivir en una cueva. Pero la onda es que requiere mucha inversión económica para, para poderlo Totalmente. soportar. Y no Ujú. todas las casas están preparadas. De hecho, en México, mi colega, la ingeniera, aparte de probar estos techos verdes, hay casas en México que están hechas con techos de cartón. Entonces, imagínate tener un techo de cartón en un lugar que tiene 50 grados. O sea, tenemos que darles realmente a personas que están en esas condiciones una alternativa para que puedan mitigar la cantidad de calor. Entonces, lo que estamos probando, bueno, más bien ella, ahí sí es más términos ingenieriles, es tener lo que se llaman techos dobles, que es ponerle a este techo de lámina o de cartón, se le ponen en las esquinas 4 postes y arriba una malla sombra como de agricultura. Entonces, con lo que hace es que la radiación solar incide sobre esa malla sombra, que se espera, pues, bueno, igual, idealmente debería ser como algo más biodegradable, ¿no? Yute o enequén o alguna cosa, pero la idea es que genere una sombra y abajo haya un canal de aire. Entonces,
la radiación queda Claro, detenida en la malla sombra y el canal de aire pues transporta el calor para que al menos el techo quede a la temperatura del ambiente y no se sobrecaliente, como les digo. Esto puede pasar de 42 grados a 65 en un día. Entonces, claro, imagínate soportar eso sin un aire acondicionado, te mueres. Entonces son retos, digamos, que ya nos traspasan como ecólogos y hay que pensar también en las posibilidades económicas de los usuarios y la sociología del uso, porque también va a haber personas que van a decir, "Pues no me puedo mantener, no puedo subir al techo a mantener esto, ¿no? Porque me subo y el techo se me va para abajo". Entonces hay claro. como muchos juegos que involucran esto. Digo, la pregunta tiene toda la lógica y tienes toda la razón en términos ecológicos, pero desafortunadamente nos transgrede, ¿no? Nos pasa más allá. Ya. Ujú. Muchas Muchas gracias gracias. por los comentarios. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Roberto. No sé si hay más preguntas, pero yo sí tengo una y es Claro. relacionada con el óptico método, perdón, el método óptico para medir conductividad hidráulica o pérdidas de conductividad. Cuando se usan tallos, o yo nunca he usado este método, entonces no sé muy bien cómo funciona, sé más o menos la teoría, pero bueno. Cuando se usan tallos, tú sabes como que cuál longitud, vamos a decir, o como grosor de ese xilema realmente está siendo fotografiado. O sea, porque sabemos que, o sea, una hoja es plana y generalmente puedes Ujú. ver casi que todas las venas, pero aquí tenemos como un cilindro de xilema, entonces no sé si se sabe como que cuál es la profundidad que se puede fotografiar No, con esto, o es simplemente la única capa es como es que la superficie. superficial. Ajá, Ok, porque de hecho aquí el reto que tenemos con tallos es justamente exponer, como está aquí, quitar la corteza, quitar la capita de parénquima, floema que está acá y no dañar al xilema. Porque con que ok, dañe, lo que nos dimos cuenta es que con que dañes un poquito el xilema, haces que se creen estas curvas que se llaman curvas R, en vez de verse así como está acá, se hace una cosa así, chum, ok, y ujú, y ya es una entrada artificial de aire. Entonces, no, lo único que ok, podemos ver es la parte superficial, pero la parte superficial tenemos la ventaja de que al exponerla, pues estás cubriendo un área relativamente grande. No me acuerdo el número de vasos que llegó a contar Georgina, pero sí se expone un número, digamos, estadísticamente relevante de vasos, que son nuestros modos de comparación, ¿no? Entonces aquí vas viendo cómo se va embolizando uno por uno, y entonces ya tienes aquí un porcentaje que es muy diferente a ok, este porcentaje. Pero ujú, la verdad es que no te podría definir. La cantidad de penetración de la luz, pues es relativamente baja. ok. Ujú, Vale, gracias. ujú. Y creo que Gina tiene la mano levantada. Si quieres hablar, puedes prender tu micrófono. Sí, yo tengo un comentario, Rodrigo, con respecto a Sí. a los techos verdes. Por ejemplo, o sea, tú dices que tienen este tema de los pesos del techo y que no pueden, y que, o sea, digamos que la estructura del edificio tiene que venir coordinada como con el techo verde que se va a construir, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pensaba, yo que trabajé en el desierto sonorense, por ejemplo, no podrían jugar con las plantas anuales. Es que, por ejemplo, en el desierto sonorense tenemos plantas anuales de verano y de invierno. Las plantas anuales de verano normalmente tienen, o sea, desarrollan hojas muy grandes, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de los toloaches, ¿no? Mm. De Datura discolor, ¿no? Que son hojas grandes. Entonces, digamos que podrían refrescar solo para el verano, porque realmente el momento extremo en el desierto sonorense es de julio a agosto, ¿no? O sea, los otros meses sí hace calor, pero el momento en que la gente necesita más ayuda por el tema, digamos, social del aumento de temperatura es en esas épocas, ¿no? Entonces yo pensaba eso, o sea, por ejemplo, jugar con esas plantas anuales de verano, jugar con las de invierno, no sé qué opinas al respecto. Sí, de hecho, bueno, no con Datura, porque Datura es venenosa, pero sí, sí es buena idea. Realmente no hemos jugado mucho con o sea, realmente hay como les decía, hay muy poquita investigación ay, en techos verdes en México. Les digo, son 30 artículos y estamos hablando de artículos de ingeniería, artículos de arquitectura, de biología, tenemos a lo mejor 5 o 6 artículos nada más. Entonces, no, que yo sepa en particular,
no se ha hecho una exploración de plantas anuales en ambientes áridos en México. Habría que explorarlo, ¿no? Porque la cuestión es que también no quede descubierto el suelo, porque como son sustratos tan delgaditos y está en un techo donde va a llegar radiación, viento, lluvia cuando hay, sí se va muy rápido el suelo. Eso nos pasó en el experimento de maestría de Diana, ¿no? Entonces sí tiene que haber cobertura de suelo, pero como dices, se puede jugar con plantas que tengan mucha cobertura en el verano y mucha transpiración en el verano y poquita en el invierno, porque sí mantengan al suelo con su estructura. Si se puede hacer eso, Sí, eso de hecho hasta lo podríamos planear como idea futura de investigación, pues, porque esto apenas, digo, está en pañales, o sea, realmente no hemos hecho investigación en estos temas en cuanto a ecología y fisiología, al menos en Latinoamérica, ¿no? Todo lo que hay, la verdad, si ustedes buscan, va a ser o Mediterráneo europeo o países nórdicos que lo usan mucho para la nevada o Estados Unidos, Canadá, pero Latinoamérica no hemos encontrado realmente mucha investigación en este tipo de infraestructura. Y yo siento que nos podría permitir muchas oportunidades. O sea, imagínense esto también debe generar otros retos. Yo me imagino en Manaus. Manaus pones esto, se te va a invadir de cuanta planta rara en el mundo hay. Al rato vas a tener una terminal en tu techo y se te va a colapsar. Entonces ahí te requiere otro tipo ¿cómo se llama? De manejo y debe haber otro tipo de posibilidades, ¿no? Pero a lo mejor es una buena tecnología sabiendo qué poner. De hecho, hemos intentado incluso una cosa que se llama Blue Green Roof, que es literalmente tener un humedal sobre el techo. Tiene mucho peso, o sea, sí, sí pesa mucho, es un pont, es un estanque que va sobre el techo, pesa bastante, porque son ya 200 cacho kilos por metro cuadrado, pero sí las fluctuaciones térmicas se mitigan un montón. Entonces, a lo mejor hay posibilidades para los países más, en condiciones también extremas húmedas, ¿no? O sea, no lo hemos explorado. Sí, Gina. sí, es que, ¿sabes qué se me ocurría con lo que tú decías de no dejar el techo desnudo? Que, por ejemplo, o sea, para temas de agricultura orgánica se utiliza como trifolium, ¿no? O sea, Ah, como esta especie de pasto, con porque, coberturas. claro, cuando tú no tienes, exacto, cobertura vegetal, tienes mucha evapotranspiración, entonces la humedad del suelo la pierdes muy rápido. Entonces también yo pensaba también jugar a combinar cosas, ¿no? O sea, como en los techos verdes, pero jugar con combinación de plantas, jugar con plantas anuales. También se puede jugar con plantas crasas, ¿no? Con plantas de metabolismo CAM, porque es, o sea, por ejemplo, plantas así suculentas en techos verdes, sí, ¿sabes dónde lo he visto? Aquí en la ciudad de Bogotá, en Colombia, que hacen Ajá, los techos verdes, pero con ok. suculentas. Déjame les muestro ¿Dónde puse esto? Está más al principio, creo. Con la tesis de Diana hicimos diferentes modelos de techos. Este es un jardín de nativas. Entonces aquí tienen Dudleya britoni, acá y acá, con diferentes morfos. Este es una artemisia, son plantas locales. Y por ahí hay unas Dudleyas diferentes que son también crasuláceas, ¿no? Dudleya attenuata. Este es un jardín de nativas en 1 metro cuadrado. También intentó un jardín de Edible Garden, un jardín de plantas comestibles, este de acá, un Urban Garden Roof, que es un jardín de plantas alimentarias. Pues le metió de todo, ¿no? De cebolla, ajo, lamiáceas, menta, hierbabuena, espinaca, un montón de cosas. Y este tiene o sea, cada uno es diferente. Por ejemplo, el jardín de nativas jamás le das mantenimiento. O sea, una vez que lo siembras, pasan 2 meses que se instalen o 3 meses que se instalen y te olvidas de la vida, de que existe. Nada más una vez al mes, pues vas que cheques que no se te estén muriendo las plantas y ya estás. Este requiere mantenimiento diario, pero te compensa el costo de inversión rapidísimo, pero tienes que dedicar muchas horas. Es tu jardín personal, ¿no? Es tu reto personal, ¿no? Es ya como para un retirado que digamos, quiero mantener mi jardín y voy a dedicarle todos los días, pues un jardín de plantas comestibles. Obviamente requiere retos diferentes porque todo lo hizo orgánico, entonces es mucha chamba, mucha, mucha chamba. Riego diario, este, el weeding cada semana o una noche sí, una noche no. Aquí viene la guía, ¿no? Todo lo que requiere de chamba este. Y el jardín de humedales es el que les digo, es el que ese es un demonio, ese es un guerrero, o sea, tú lo echas y nada, tienes que asegurarte que tenga agua, pero se crea una comunidad
un mes después y luego no puedes ni matarlo, o sea, de plano, el tratamiento que tenemos no podíamos ni matarlo, o sea, lo dejamos ahí abandonado, llovió un día, se volvió a inundar y volvieron a renacer todas las plantas. Entonces, cada uno tiene diferentes retos. Pero sí, esas ideas son buenísimas, o sea, podemos pensarlas y aplicarlas en futuro. Perdón, Juan, no sé. Juan Pinos. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Indudablemente estoy de acuerdo que los techos verdes es una gran solución para ciertos tipos de ciudades. En ciudades áridas, voy a poner el ejemplo aquí en Las Vegas, el tema de techos verdes no fue muy exitoso en realidad. Primero porque Las Vegas en sí es una ciudad, es desierto puro. Entonces la época caliente no se expande solamente julio-agosto, la época caliente aquí son casi 7 meses. Entonces, en términos de costo-beneficio, el problema era el agua, porque al haber tanto calor, tanta radiación aquí en desierto, y los estratos son bastante, como tú explicaste, los estratos son bastante pequeños de profundidad, el riego tenía que ser continuo. Otro caso, las hierbas en este caso morían por exceso de calor, porque no había riego continuo, y no era factible sembrar las plantas nativas como los shrubs, aquí en este caso, porque son bastante grandes, ocupan volumen y tienen peso. Entonces no era estéticamente bonito y tampoco los techos resistían el peso de este tipo de vegetación. Entonces, la pregunta es, ¿ha habido tal vez un análisis costo-beneficio en términos de ahorro de energía, pero en consumo de agua? Sí, Esa es sí, lo hemos hecho. una pregunta, perdón. Y la segunda, de paso, me parece bastante interesante el tema de la vasija de barro que se entierra, esta metodología china. No sé si podrías dar un poquito más de detalle cómo funciona el sistema. Me parece que tú entierras la vasija, la llenas de agua, se tapa y ya. ¿Qué tiempo dura? ¿Cuál es el tiempo de vida? Y este tipo de, tal vez unos detallitos. Gracias. Claro. En el primer término de los costos-beneficios, y en este artículo tenemos el análisis económico para Ensenada. Yo pienso que, por ejemplo, ciudades como Las Vegas, Phoenix, Mexicali, el costo-beneficio debía ser todavía más alto, porque aquí las personas que se dedican a estos temas dicen que es la ecuación agua-energía. Tú intercambias agua por costo de generación de energía eléctrica. La ciudad, Las Vegas, no puedes vivir sin aire acondicionado, o sea, te mueres, pues. Este, pero si el costo de energía es más alto que el costo de agua, te conviene utilizar el agua para regar infraestructura verde. Si el costo de energía es casi igual o menor al del agua, te conviene seguir utilizando energía eléctrica para climatizar. Entonces es muy dependiente a esa variable económica. En Sí, general, si no pueden regar, yo pienso dos cosas también. Ahí no ha habido mucha exploración, bueno, en general en esta área en donde estamos, no ha habido mucha exploración de los tipos de plantas que podemos utilizar. En Celia farinosa nos funcionó bien. Eso puedo decirlo, bien, bien. Es una planta de desierto, no requiere mucho sustrato, genera, como dijo Roberto, estas coberturas que a la larga generan como digamos, unas esferitas de planta, todas blancas, porque la farinosa pues, es bien blanca y refleja la luz. Entonces aguanta bien, pero pues es un gusto estético muy a la biólogo, no le va a gustar a alguien de Las Vegas, ¿no? Que quiere grandilocuencia, pues. Em, pero podría funcionar bajo determinados contextos. Pero también, te digo, es muy dependiente de esta variable. O sea, si la energía no le sale tan cara como el agua, la gente va a seguir climatizando con medios artificiales. Digo, sí, no, pero no es evitable. sí entiendo eso, pero no es solo en términos económicos, porque, claro, estamos hablando de ciudades áridas o desérticas donde el agua literalmente es escasa. Mm. Entonces, claro, no tenemos la disponibilidad de agua como otras ciudades que son con mayor disponibilidad de fuentes de agua. En este caso, claro, sacrificas lo uno, pero pones en riesgo lo otro. Ajá, eso sí es una cosa, digamos, que sí existe, pues no lo podemos omitir. Em, digamos, Phoenix, Las Vegas, Mexicali tienen la gran ventaja del agua alóctona, que utilizan el agua del río Colorado, y es un caso muy particular, ¿no? Como bien dices, en estas ciudades donde no hay agua tampoco, la ventaja del techo verde no es tanto en la vegetación, sino en el sustrato. Entonces, por ejemplo, ciudades que piensa en una ciudad que esté muy alejada, que no tuviese acceso a fuentes de agua,
ahí la posible solución es incrementar, bueno, hacer casas más aguantadoras, incrementar la profundidad de sustrato y tener pues sistemas de riego muy eficientes, ¿no? Como las mismas ollas. Entonces, ahí te permitiría, el sustrato es el que es sumamente importante para mantener la estabilidad térmica al interior del edificio. Mientras más grande sea el sustrato, más profundo sea el sustrato, la cantidad de radiación se va a quedar en los primeros 10 centímetros y los subsecuentes van a tener reducciones progresivas en fluctuación térmica. Entonces, a partir de 30 centímetros, tú ya tendrías un ambiente más estable que estando expuesto al exterior. Omitirías la necesidad de climatización, pero se requeriría que hubiese lineamientos de construcción más estrictos para que pudieran aprovechar esa tecnología. Es, es parte, o sea, sí hay juegos económicos que se tienen que tomar en cuenta y también hay posibilidades técnicas que no hemos explorado. Entonces, como les digo, o sea, yo invitándolos a ustedes, ¿no? Si tienen alguna idea, podemos echarla a andar y pensarla porque realmente sí necesitamos explorar estas ideas a más profundidad para poder mejorar la popularización de estas tecnologías. Y regresándome a la de las ollas, perdón, no sé si contesté, Juan o te dejé peor. Sí, sí, no, sí, pienso que es un tema bastante complicado, especialmente, como repito, en ciudades Sí, áridas o ciudades de desierto. Hay que hacer un balance en temas de construcción, en temas estéticos. La parte social también está, la aceptación de que la gente quiera incluir los techos verdes o no. sí, Porque, y claro, que hay quieran gente que darle. ve el beneficio, pero a la vez no muestra interés en lo ecológico, ¿no? Ujú, sí, eso es bien complicado, o sea, es Y una... a la vez hay que balancear las fuentes de energía, de dónde viene la energía, qué tipo de energía se genera, la cantidad de agua disponible y las regulaciones de la ciudad. Hay ciudades que regulan muchísimo el tema eh, de qué tipo de vegetación puedes tener o no. Ujú, sí, sí, generalmente, sí, tienes toda la razón. O sea, Y de, creo que es un tema con mucho potencial para explorarse multidisciplinariamente. exacto, no, y de hecho sí, lo hemos explorado, generalmente tratamos de explorarlo con compañía con economistas, ¿no? Ellos nos han ayudado mucho, economistas ambientales. Y de la olla, te comentaba, esto es esencialmente sí, es una olla de barro em, no barnizada, es muy importante que no esté barnizada para que tenga el filtrado continuo de agua del interior hacia el exterior. Se llena hasta acá, son 10 litros aproximadamente el volumen que tienen. Localmente les llaman bules, o sea, no sé cómo se llaman en otras regiones, pero estos los hacen, digamos, de manera muy estándar, porque son como los pueden hacer en máquina. Entonces ya hay unas máquinas que hacen los moldes y con esto el alfarero nada más genera el barro, lo mete a las máquinas y van saliendo como moldes. No les gusta mucho, a los alfareros son muy artistas, además los que viven aquí cerca de mi región. Entonces como que no les gusta mucho esto porque es más trabajo mecánico y a ellos les gusta ponerle su arte. em, pero eso hace que sean muy baratas, ¿no? Entonces se tienen que mandar a hacer a pedido, no lo hacen los alfareros convencionalmente. Y funciona, te digo, son más o menos 10 litros, se entierra hasta este cuello, hasta acá. Aquí tiene que estar sobresaliendo al exterior esta parte, puede ser a la mitad, como tiene en este caso. Se llena una vez a la semana, aproximadamente es lo que nos duró a nosotros. Varía mucho dependiendo de qué tan caliente esté el día. Si es un día de una demanda transpirativa muy alta, pues sí hay que estarle vigilando y te va a durar a lo mejor 4 días. Si es un día frío de invierno, te duran muchísimo más de los 10 días, a veces a los 15 días. Y pues sí, es muy sencillo de utilizar en permacultura. En aplicaciones industriales como en viticultura, también requiere chamba. Primero porque hay que reducir la huella de carbono de la fabricación de esta cosa, porque pues todavía son métodos tradicionales no muy eficientes. Eh, Hacerlo como industrializado y ponerles eh, pues adaptaciones aquí en la tapa para la industria agrícola del drip. O sea, no, si lo pensara en extrapolar a la industria, esto requiere más estudio, ¿no? De ingeniería industrial.
requeriría una apertura para poder poner aquí una tubería que lo llene directamente por dentro, conexión al sistema de drip irrigation. Eh, sí requiere un poquito más de chamba, pero potencialmente yo también le veo posibles utilidades futuras, ¿no? Es como dependiendo también mucho de qué tanto le cuesta el agua o la energía al agricultor. Ahorita, por ejemplo, si se lo digo aquí al Valle de Guadalupe, a nadie le importa, porque les dan el agua a 1 peso el metro cúbico, que es nada. Les subsidian la energía, entonces no tienen que gastar en bombeo. Entonces me va a decir, ¿para qué yo gasto en estas cosas si a mí el agua me sale gratis? Entonces, es como, también están involucrados estos juegos económicos, digo, pero realmente sí le veo potencial como para hacer energía, ¿y cuánto duran? Estas duran alrededor de 5 a 7 años hasta que las mismas raíces las implosionan. Entonces, en 5 o 7 años, si el agricultor se diera cuenta que ya hay fugas, es que ya se le tronó la olla. Eso es lo más. La raíz, a la hora que encuentra una pequeña grieta, ¡pum!, se va a meter ahí. Y ¿Y entonces, esto se pone cada qué distancia? ¿Hay alguna metodología en este sentido? en frutales se recomienda un paso de 50 centímetros a 1 metro del tronco principal. En frutales, en manzana, durazno, en todas las maláceas de rosácea y diferentes tipos de árboles, ¿no? Em, en vitis, en uva, lo pusimos entre cada 2 uvas. Entonces, las uvas generalmente van separadas aquí en el Valle de Guadalupe. Cada región vitivinícola tiene sus propias prácticas, ¿no? Pero en lo que le llaman el trellis, que es de poste a poste, ponen unas rejas y por ahí va subiendo la enredadera. Las plantas quedan separadas como 1 metro y medio, 1 metro 80 cada una, y las poníamos en medio de las dos. Y así nos funcionó muy bien. No hay como muchas guías que hayamos visto en la literatura. Tampoco hay muchas referencias académicas bien establecidas, ¿no? Mucho está anecdótico. Hay un libro muy bueno, eso sí viene, un libro de un investigador de Arizona que ya de hace muchos años. em, no me acuerdo cómo se llama el autor ni el libro, pero es un libro gratuito, de hecho, que se puede encontrar en sitios de permacultura, poniendo clay pot irrigation, ¿no? En inglés aparece este libro y es el que tiene como las guías más establecidas. Fuera de ese libro no hay ni experiencias, ni muchos avances en ingeniería industrial, ni en agricultura tampoco, ¿no? Muy poquita investigación al respecto. No sé si respondo, pero por ahí si lo Bueno, encuentro, lo busco. bueno, gracias Juan por las preguntas y gracias Rodrigo por contestar. Yo creo que ya vamos a cerrar. Tenemos unos minutos pasados de la hora. Sé que también comenzamos un poco tarde, pero bueno, por si la gente necesita también irse a otras partes. Si tienen más preguntas para Rodrigo, yo creo que le pueden enviar correo. Creo que no tiene problema en responder. Y la Claro. verdad, de nuevo, bueno, muchas gracias Rodrigo por presentar acá en este seminario de la Red Lab. No, pues con mucho gusto. El único comentario, si les puedes compartir a los colegas la presentación, Elenis, o Ah, sí, con voy a mucho mandar gusto. la presentación por el grupo de Google y también, bueno, voy a editar el video original y este video donde tenemos la introducción de Rodrigo y bueno, el principio, o sea, el principio de ese primera reunión y luego la presentación de Rodrigo y bueno, ponerla en YouTube también. Bueno, bueno, pues muchas gracias. Gracias, Elenis, gracias, colegas, por escucharme y cualquier cosa estamos en comunicación, ¿no? Al final vienen mis correos y se los vamos a mandar en la presentación. Con mucho gusto. Quedamos en Sí, contacto para futuro. y Gracias, también sí, Rodrigo. siento que de aquí pueden surgir, sí, muchas colaboraciones también. Entonces, por lo menos si Juan quiere trabajar con Green Roofs en Las Vegas, pues ya Ah, sabes con quién puedes comunicarte. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron también. Nos vemos en la próxima oportunidad que va a ser en septiembre. Perfecto. Muchas gracias, Elenis. Muchas gracias a todos. Gracias. bye. Hasta luego. Adiós. Chao. Bye.